vamos a hablar algo sencillo, como siempre, hermano. Bueno, lo sencillo el Señor lo hace especial, ¿verdad? Así que si quieren pueden tomar su lugar, ya lo mantuvimos mucho tiempo de pie. Dios les pague su esfuerzo. Notamos algunas familias y hay que estar orando por ellos. Amén. No sabemos la razón, pero nos faltan algunas hermanas y algunos niños, muchos niños, y algunos varones también. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. En el capítulo 44 nos dice el versículo, gloria a Dios, 23. Cuando lo tenga, de gloria a Dios. Ezequiel 44, 23. Gloria a Dios. ¿Qué deseamos para las gentes que se conectan con nosotros? Bueno, dice la palabra de Dios, Ezequiel 44, 23, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Gloria a Dios. Dispóngase, hermano, a escuchar palabra de Dios. Quiere levantar su manita, decirle: Señor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro enseñador. Revela a tus siervos, los ministros, esa enseñanza para que la compartan con nosotros. Háblanos, Señor, tu palabra nos enseña y serán todos enseñados por Dios. Te adoramos, Padre, en esta hora, bendecimos tu nombre, nos disponemos para aprender, para conocer, para entender, para poner por obra tu voluntad divina. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Señor, que tu iglesia escuche. Amén, amén y amén. Bueno, el Señor, hermano, les propuso, les mandó, les exigió a los ministros que enseñaran a su pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Cuando el Señor mandó a Jonás allá a Nínive, le dijo que la razón era porque aquellas personas ignoraban, no podían hacer diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Quiere decir que no sabían si era bueno o malo lo que estaban haciendo. Amén. Como nosotros estuvimos en otro tiempo, cuando estuvimos en la iglesia popular, no sabíamos hacer lo bueno. Se nos hablaba y nunca nos dimos cuenta que por más allegados y profundizados que estuvimos allí, hermano, nunca dejamos el pecado. ¿Se fijan? Nunca dejamos el pecado, nunca dejamos de mentir, nunca dejamos de emborracharnos, de viciarnos, de codiciar los bienes ajenos, de codiciar la mujer ajena. Nunca dejamos nada. Entonces, cuando fuimos enseñados por Dios, porque el Señor exige a sus ministros, a sus predicadores, este mandamiento: enseñen a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces fue cuando aprendimos un poco, hermano, a consagrarnos, a santificarnos, a purificarnos y a vivir una vida exclusiva para Dios. Amén. Y fue cuando empezamos a valorar, hermano, la santidad. Cuando comenzamos a escuchar la voz del Señor, cuando comenzamos a recibir, hermano, señales y milagros del alto Dios que hizo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces,
Esto es lo que enseña la palabra del Señor, que nosotros, los predicadores, los ministros, debemos de enseñar al pueblo a agradar a Dios. Dice, hermano, gloria a Dios, ¿qué es entre lo santo y lo profano? ¿Qué es lo profano? Lo profano es todo lo que no es del agrado del Señor, todo lo que no es sagrado, todo lo que al Señor no le agrada, todo lo que no le pertenece a la santidad. Amén. Eso es lo profano, todo lo que desagrada, que no es sagrado al Señor. Y lo santo es pues lo puro, ¿verdad? Lo que le pertenece, lo que le agrada a Dios. Esto es lo santo y lo puro. Y hay muchas veces que el pueblo, por falta de sabiduría, por falta de doctrina, por falta de enseñanza y por falta de temor de Dios, relaciona las dos cosas y practica las dos cosas. En aquel tiempo decíamos, cuando íbamos y según descargábamos nuestra conciencia, nos encontrábamos ahí en la puerta, los amigos decían, bueno, ya vinimos a lo bueno, ya vaciamos nuestro costal de lo malo, ahora vamos a llenarlo otra vez. ¿No decíamos eso? Vamos a llenarlo, ya vine, me confesé, me consagré y todo, ahora vamos a seguir y otra vez volvemos a comprar vicios y a practicar las cosas malas y de nuevo, y así estábamos continuamente. Pero dice el Señor, como el perro que se vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén. Amén. Quiero preguntarles una cosa, ¿por qué están tan callados ahora? Pero se puede dar gloria a Dios. ¿No es cierto? ¿O no dijo David? Porque tú has cambiado mi lamento en baile, me quitaste el luto, me vestiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré, ¿verdad? Bien, dele pues la gloria al Señor. Gloria a Dios. Son uno de los lemas, hermanos, que me agradan mucho a mí. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Y cuando se presenta con el Señor, se presenta con ofrenda, con sacrificio, con alabanza, con salmo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ya podemos entender qué es lo profano, lo que no es agradable a Dios, lo que ofende a los santos. Gloria al nombre del Señor. No podemos, hermanos, relacionar lo santo con lo profano. En esa condición estuvimos en otro tiempo, pero ahora que somos pueblo del Señor, hermanos, vamos a apartarnos de toda impureza, de toda inmundicia, de palabras torpes, de palabras sucias, de mentiras, de engaños y de todas esas obras carnales. ¿Entendemos así? Ahí en Segundo de Reyes, busquen el capítulo 17, segundo libro de los Reyes. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17. Cuando lo tenga, dele gloria a Dios. Y vamos a leer allí en el versículo 28. En el versículo 28 nos dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Amén. Esta era, hermano, la idea, el mandamiento, la ordenanza del Señor. Ustedes están preparados para toda buena obra y se van a encargar de enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Amén. Entonces dice que uno de los sacerdotes que vino cautivo, que había llevado cautivo de Samaria, habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. ¿Cuánta gente, hermano, por alguna razón o por alguna trampa del diablo,
algún cristiano es llevado a la cárcel o a prisión. Y dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo no cometí ese delito? Me inculparon, me levantaron, pero con un propósito. El Señor lo lleva y allá predican, allá enseñan, allá ministran. ¿Amén? Entonces todas las cosas que son de parte de Dios hay que identificarlas. Dice el versículo 33 de Segunda de Reyes, ahí mismo en el capítulo 17 leímos el 28. Ahora vamos a leer el versículo 33. Dice, ¿en qué condición estaba esa gente? En la condición que está ahorita el mundo actual religioso. Dice, temían al Señor, pero ¿qué hacían? Temían al Señor, pero honraban a sus dioses. Así estábamos en otra condición, ¿no es cierto? Éramos temerosos de Dios, ¿no? Y que primero Dios, y que Diosito, y que Chuyito, y ni siquiera sabíamos cómo, hermano, dirigirnos al Señor. Temíamos al Señor, no, es que eso no le gusta a Dios, te va a castigar Dios, y todo eso. Lo sabíamos nomás así, pero a quien honrábamos era a las imágenes. ¿Amén? Temían al Señor y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. No era según la doctrina, no era según la enseñanza de la palabra de Dios, era según la costumbre. ¿Por qué honrábamos imágenes nosotros? Porque era la costumbre, eso nos enseñaron, a eso nos acostumbraron nuestros padres y bueno, cuando menos nos infundieron el temor de Dios, ¿verdad? Aunque estábamos en un error, estábamos equivocados, pero allí nos encontró el Señor y nos enseñó a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, porque teníamos ambas cosas. Amén. Y sin saberlo, sin entenderlo, estábamos sirviendo a dos amos: al Dios de la idolatría y invocábamos al Dios de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos enseñó a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entonces fue cuando prosperó nuestra vida y ahora podemos llamarnos, hermano, hijos de Dios, hijos del Altísimo, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor ya había escogido a Abraham, pero no era llamado hijo de Dios Abraham todavía. Ya lo había escogido hasta que lo sacó de su tierra y de su parentela. ¿Y por qué lo sacó? Dijo, porque de aquel otro lado del Jordán ellos adoraban ídolos, imágenes y esculturas. Entonces de allí sacó a Abraham y lo apartó de todo aquel ambiente y de aquellas costumbres, y después de esto fue llamado Abraham el padre de la fe. El padre de la fe. Cuando separó lo santo de lo profano. Cuando separó y conoció lo que le agrada a Dios y lo que no le agradaba al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces el pueblo del Señor tiene que aprender esto, y para eso estamos nosotros comprometidos los ministros. Y hay de nosotros, hermano, si no predicamos el evangelio. Amén. Nos ha sido impuesta una necesidad, dijo el apóstol Pablo, una obligación. Estamos obligados a predicar la verdad, a predicar la palabra del Señor. Estamos obligados, comprometidos. Y dijo el apóstol, y ay de mí si no predico eso. ¿Sí entendemos? Gloria al nombre del Señor. Dele toda la gloria. Dice el versículo 34: hasta hoy, aquí estamos hoy, hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob.
al cual puso el nombre de Israel. Ahorita hay mucha gente, hermano, todavía confundida, que no saben diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo no puro, entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. No saben. ¿Por qué? Porque hay una combinación, hermano, de doctrina con las costumbres de las gentes, que son vanidad, son pecado, son abominación delante del Señor. ¿Cuántas iglesias, hermano, se están preparando para celebrar el Halloween? Y esa celebración es celebración de muertos, de gente que no conoce la palabra de Dios. Son culturas satánicas las que metieron esas costumbres. Amén. ¿Y por qué las tiene que adoptar la iglesia? Nomás para hacer feliz a la gente. ¿Me entiende? Para entretenerlos y mantenerlos activos y conviviendo de esa manera, de una manera sana, según ellos, sana. ¿Me entienden? Pero ellos, sin saberlo, sin entenderlo, están honrando al Dios Saín, al Dios de los muertos. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ministros? Enseñarles, pueblo de Dios, esta no es enseñanza de Dios. Ni el día de muertos, ni la celebración de muertos, ni el día de las brujas, ni el día del Halloween, ni nada de eso tenemos que celebrar la iglesia. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿O no nos separó el Señor? Es cierto que la paja es parte del trigo, pero una cosa es agradable y otra es desagradable. La paja se la vamos a dar a los bueyes, a las vacas, a los becerros, y el trigo para nosotros. Amén. Entonces es cuando hace una diferencia, porque si no sabemos hacer diferencia entre lo santo y lo profano en las cosas que se comen, ¿por qué no se come la gente la paja y le deja el trigo? ¿Verdad? Como la gente que no conoce las frutas, como aquel hombre que le dijeron, agarró una tuna, ¿y esto qué se come de esto?, preguntó. Y otros por hacerle la maldad dijeron, lo de afuera. No, pues se espinó toda la boca y dejó lo sabroso, porque no sabía hacer diferencia. Entonces después agarró un aguacate y le preguntó a una persona que le habló con verdad, ¿de esto qué comerse? Lo de afuera. No, ya no me vas a engañar. Así me engañaron cuando me comí la tuna y me comí lo de afuera y me dañó. Ahora no me vas a engañar, yo me voy a comer lo de adentro. Quiso comer el hueso y le rompió. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué dice la palabra? Enseñen, les enseñen. Mira, de esto se come lo de afuera, de esto se come lo de adentro. ¿Entendemos? Entonces, la gente así está hasta el día de hoy, dice la palabra del Señor. Y no, hermano, nos admiramos de ello. Es mi pueblo pereció y fue llevado cautivo por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Amén. Pero el Señor nos ha hecho sabios por su palabra. Dele la gloria al Señor. Entonces, hermano, no tenemos nosotros por qué estar participando en aquellas cosas. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿De lo que se está hablando, hermano? Capítulo 8 del libro de Nehemías. No porque seamos muy sabios nosotros, sino porque la palabra del Señor nos informa, leyendo lo cual, dijo el apóstol Pablo, van a estar enterados. Así que usted se va a dar cuenta si le estoy hablando con verdad o le estoy hablando con mentira, porque allá nos predicaban lo que ellos querían y nunca lo comprobábamos nosotros. O sí, abría su Biblia a ver si me dijo la verdad. ¿Verdad que no? Ni nos dejaban verla, que porque nos íbamos a hacer protestantes. Nehemías capítulo 8 nos dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro
a ojos de todo el pueblo. ¿Cómo se abrió este libro aquí, hermano? ¿No está a ojos de todos ustedes? ¿Los puedo engañar? Teniendo ustedes un libro a ojos de todo el pueblo. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿En qué parte estoy yo ahorita? Más alto que todo el pueblo. Amén. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo les he pedido a la iglesia que esté? ¿Cómo están los hermanos que están conectados ahora? Atentos. Dios los bendiga. Dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Amén. ¿Cuántas veces amén? Amén. Y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados, ¿cómo? A tierra. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, ¿qué hacían esos ministros? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Está usted atento en su lugar? Entonces va a ser enseñado. Va a aprender. ¿Cómo le vamos a titular este tema? ¿Santo o profano? ¿Amén? ¿Santo o profano? Así se llama el tema. ¿Santo o profano? Ya cuando aprenda usted va a decir, esto es santo, esto es profano, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. ¿Por qué me sacó el Señor de la popular? Amén. Para enseñarnos lo santo y para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces ahora estamos conscientes de que el Señor nos hizo un bien. Amén. Y que no somos traidores, que no somos chaqueteros, sino gente entendida. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos? Gloria al Señor. Ahora, vamos al libro de los Hechos. Allá en el Nuevo Testamento hay un libro que escribieron los apóstoles que se llama Libro de los Hechos. Esto quiere decir que vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Los Hechos, porque ahí estaba supervisando el Señor Jesucristo que se hicieran las cosas agradables, que se escribieran las cosas agradables a Él. Amén. Hechos capítulo 18 nos dice el versículo 24. ¿Lo tenemos? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón poderoso en las escrituras, no poderoso en las tradiciones, poderoso en las escrituras. Amén. Este había sido instruido en el camino del Señor. Este había sido instruido en ¿qué, hermano? Había sido enseñado. Había sido enseñado en el camino del Señor, como mandó desde el principio. Enséñenles mis caminos, enséñenlos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo no puro, entre lo que le agrada a Dios y no le agrada. Este había sido instruido o enseñado en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba. ¿Y qué más? Y enseñaba diligentemente, cuidadosamente, sabiamente, lo concerniente al Señor.
aunque solamente conocía el bautismo de Juan, él predicaba lo santo. Él predicaba todo lo que le pertenecía a la santidad, lo que le pertenecía a la palabra de Dios, a lo que Dios aprobaba, a todo lo aprobado por Dios. Esto es lo que enseñaba con diligencia. Y dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ese era el detalle que todavía no conocía este hermano llamado Apolo. No sabía hacer diferencia entre, porque hubo dos tipos de bautismo, ¿verdad? Al principio, el bautismo solamente en agua y el bautismo en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Entonces el otro todavía no se le había sido revelado, el bautismo auténtico, el que borra nuestros pecados, el que borra nuestras iniquidades, el que sacia de bien nuestra vida, el que nos une y nos conecta con nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ve, hermano, dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Con decisión, con libertad, con seguridad. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Nada de que, ¡hey, te equivocaste, Apolos!, para quedar bien con la congregación. No, después se acercaron, hermano Apolos, ¿podemos platicar con usted en privado? ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Qué me quieren preguntar? No, no te queremos preguntar nada. Queremos declararte que hay un pequeño detalle que no has aprendido a identificar. Tú estás hablando del bautismo de Juan. Acuérdate que Juan solamente bautizó con agua, no invocó ningún nombre. Era un ejemplo de lo que se iba a hacer cuando viniera el verdadero Mesías. Qué bueno que me lo dijeron, yo no lo había entendido. Enseñarás a mi pueblo, ya estás enseñado, ahora a predicar todavía. Entonces dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y que llegando el día, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Fíjense bien, ¿por qué refutaba a los judíos? A mí ya no me van a engañar. Eso que están predicando ustedes son obras de la ley. Y yo estoy predicando a Jesucristo. Estoy predicando la salvación. Estoy predicando la vida eterna. Estoy predicando en quién hay salvación. En quién hay salvación. En quién hay sanidad. En quién hay vida eterna. Se llama Jesucristo. Entonces ya estaba predicando, hermano, como Dios manda. Enséñelo. Oiga, ¿cuánta gente, hermano, ahorita no sabe qué nombre invocar? ¿Qué será bueno orar? ¿A Jehová o a Jesucristo? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo de en quién podemos ser salvos. ¿A quién tenemos que invocar entonces? ¿En qué nombre tenemos que orar? ¿Sí me entiende? Es que yo no sé si hablar con el Padre, si hablar con el Hijo o hablar con el Espíritu Santo. Bueno, ¿que Dios no es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces hay que enseñar al pueblo a hacer diferencia. Amén. Hay gente que se pelea porque mi Dios es Jehová. No, el mío es Jesucristo. Pues a ver de cuál cuero sale más correr. Es el mismo. ¿Para qué se pelean?
enséñenle que es el mismo, que no hay división, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Amén. Gloria a Dios. Si llegamos a esa conclusión, hermano, todos nos vamos a ver como hermanos, todos nos vamos a apoyar los unos a los otros, porque esto agrada a Dios. Amén. Denle la gloria al que vive. Gloria al Señor. Miren, ahora sí, vamos allí a 1 Timoteo. 1 Timoteo. ¿Usted cree que si usted tiene la palabra de Dios ante sus ojos, lo voy a poder engañar? Sin embargo, hay gente astuta que lo puede engañar. Pero no nos preparó el Señor para engañar, sino para liberar a los engañados, a los oprimidos por el diablo. Dijimos 1 Timoteo, capítulo 1, nos dice. A ver, déjeme ver. Gloria al Señor. La gloria es para el Señor. Dice el versículo 1 Timoteo 1:3. Gloria a Dios. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Sí estamos ahí? Amén. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Fíjese bien, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, este tipo de ministros, hermano, están reprobados. Amén. Si estamos para hacer entender y yo predico sin entender, ¿a dónde los voy a enviar? No puedo entender, no puedo hacer diferencia entre lo santo y lo profano, no puedo hacer diferencia entre el nombre de Jehová y el nombre de Jesucristo. Hermanos, si se habla de un solo Dios, debemos de entender, hermano, que no nos vamos a equivocar, que es la palabra de Dios la que nos está informando. ¿A quién invocaba a la iglesia que estableció el Señor en el día del Pentecostés? ¿A quién invocaba? ¿En qué nombre bautizaban? ¿En qué nombre hablaban? Amén. ¿En qué nombre sanaban a la gente? Entonces, ¿por qué nos vamos allá? Si el mismo Señor, los mismos apóstoles, hermanos, cuando citaban un versículo del Antiguo Testamento, donde ahora aparece la palabra Jehová, ¿cuándo la mencionaba Pedro? ¿Cuándo la mencionó el Señor Jesús? ¿Cuándo la mencionaron los apóstoles? Amén. Gloria a Dios. Y ahora se nos reprueba que porque no mencionamos la palabra Jehová, se nos reprueba. ¿Cuándo la mencionó Jesucristo? Cuando leía el Antiguo Testamento, cuando predicaban el Antiguo Testamento los apóstoles. ¿Cuándo lo mencionaron? Entonces hay que enseñar al pueblo a hacer esa diferencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos al libro de los Romanos, porque el Señor se molesta, hermano, con unas cuestiones donde se enredan la gente y dicen: pues yo, para no equivocarme, yo le oro a Jehová y le oro a Jesús. Pero estás en un error. Tienes que saber identificar. No se ofende el Señor si le digo Jehová. No ofendo a nadie si le digo Jesucristo. Romanos, ¿qué dijimos? Capítulo 2, dice el versículo 17. ¿Lo tenemos? Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios
y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahí te va una cosa, tú que dices que estás bien preparado, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, que te escandalizas cuando ves un ídolo, una imagen, y peleas con la gente que los adora en lugar de enseñarles, en lugar de instruirlos, los criticas, pelean. Dejen sus monos, dejen sus demonios. ¿Sí me entienden? Dice, tú que dices, tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tener, hermano, insultar a una gente porque está equivocada, esto es desagradable al Señor. Hay que enseñarles, dijo el Señor, enséñales, no los critiques, no los insultes, no los maltrates, enséñalos. Amén. Y dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes, por causa de ustedes. ¿Ven? Y la gente ya no quiere escuchar a ningún cristiano porque ya llegó aquella señora y arrebató su imagen y se la estrelló en el suelo. Porque ya la insultó y le dijo un montón de cosas. Entonces llega alguien queriendo enseñar, no, ni se me acerque. Hace rato vino una señora, casi me quebraba a mi santito en la cabeza. ¿Cómo ven? Y le quiso prender fuego aquí delante de nosotros. Pues la corrimos a pedradas, porque eso provocó. Porque tenemos que acercarnos con sabiduría. El Señor no vino, hermano, con azotes, ¿verdad? No nos agarró, hermano, nosotros y nos arrastró. Y mire, esto es lo que tiene que hacer. Con amor se acercó a nosotros. Amén. Dele pues la gloria al Señor. Nos enseñó. Serán todos enseñados por Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle la gloria al que vive. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Toda la honra y la gloria es para el Señor. Nosotros no esperamos, hermano, que nos vean bien, sino que pongan atención y que nos dejen hacer nuestro trabajo para honrar a Dios. Usted aprovechelo. Esto es de parte del Señor. Mateo capítulo 15 dijimos. Dice el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este labio de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí, pues en vano me honran, no saben honrarme, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No estamos enseñando al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. Imagínense que todavía nosotros los cristianos, los que ya conocemos la palabra de Dios, ay, qué bonita estuvo la predicación, voy a darle gracias a Dios y voy y me hinco ante una imagen. Voy y le prendo una veladora a otra imagen. Bueno, ¿quién te enseñó? ¿El Espíritu Santo o esa imagen que tienes ahí? La palabra de Dios te instruyó
te capacitó, el Espíritu Santo te habló y vas a ir a honrar a un mono de barro, de madera o de metal. ¿Le vas a prender luces? ¿Le vas a ofrecer flores a eso? Dijo el Señor, ya hagan diferencia. Su Dios es espíritu y está con ustedes, está en este lugar. Aquí está el Señor, hermano, aquí están sus ángeles, aquí está su presencia. Si estuviera física o materialmente, imagínense el montón de estatuas que tuviéramos de ángeles, el montón de figuras que tuviéramos ahí del supuesto Jesucristo. Porque ahí nos lo pintan un hombre hermoso, unos ojotes preciosos, rubio, ojos verdes o azules, hermano, una piel hermosa. Y de Dios, no hay hermosura en él, ni parecer. Verlo hemos, mas inatractivo, para que nadie lo desee por su atractivo o por su físico. La bondad y la misericordia del Señor estaba en su corazón y era un hombre común, era un hombre aparentemente común, normal, y todos los que lo veían, dice la Escritura, que meneaban su cabeza, como diciendo, en este están creyendo, a este hombre están siguiendo. ¿Qué les dio esa persona? No había atractivo físico en él, no había hermosura, dice el libro de Isaías. ¿Sí me entienden? Por eso Dios confundió a la humanidad, porque si hubiera venido un tipo hermosísimo, como cuando llegó Saúl a tomar el reinado de Israel, todo el mundo lo aceptó porque era un hombre hermoso, de grande estatura, hermoso el hombre, el más alto de todos los hombres que había allí. Lo aceptaron y el Señor, hermano, se entristeció, y Samuel, el profeta, se entristeció y le dijo, no llores, Samuel, no te han desechado a ti, me desecharon a mí, dijo el Señor, me desecharon a mí. Se dejaron ir por la hermosura de ese hombre, grandote, hermoso, fuerte, ¿entienden? Y cuando vino el Mesías, hermano, pues todo el mundo lo despreciaba. Solamente aquel que era llamado por Dios y sentía ese impacto que había en aquel hombrecito, hermano, en aquel hombre, ellos son los que fueron llamados hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, denle la gloria al Señor. Entonces, se le está enseñando a usted a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Si usted todavía conserva imágenes, que letanías, que escapularios en su casa, hermano, deséchelos. Esto no le va a traer bendición. Esto corresponde al ocultismo. Esto corresponde al Dios falso que nos enseñaron, que nos presentaron. ¿Sí entendemos? Ahora nos estamos acercando al Dios vivo, al Dios vivo. Y ya cuando tú te deshagas de esas imágenes, de esos amuletos, de esos escapularios, de esos rosarios, de esos libros que escribieron con esas enseñanzas antiguas, cuando te deshagas de ello, vas a sentir la verdadera presencia del Dios vivo. ¿Amén? Denle pues la gloria al Señor, toda la gloria. Pero cuando enseñe a una persona, no la insulte, no la moleste, no le critique, simplemente ámelo como Dios le amó y nos habló con la verdad. Con la verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo que leímos. Mateo 15, ¿qué? Gloria al Señor. Ya leímos hasta el versículo 9. Amén. Le damos la gloria a Dios. Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 15 también. Jeremías, capítulo 15. Gloria a Dios. Estamos enseñando, hermano. Bueno, ¿qué estamos enseñando? Fíjese bien. El Señor dijo, enseñen a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es que yo creía que esta imagen era algo santo, algo puro, algo hermoso de parte de Dios.
no es. Entonces, cuando ya me enseñaron que no es, ¿qué tengo que hacer con eso? Desecharlo. Para darle lugar al verdadero y único Dios. Amén. Jeremías capítulo 15 dice el versículo 19: por tanto, así dijo el Señor. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, ¿cuántos de los oyentes tienen el propósito de convertirse? Se dieron dos. ¿Cuántos de los oyentes que están presentes quieren convertirse al Dios vivo? Amén. Pues así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Por qué? Porque aquellos dioses falsos, aquellas enseñanzas falsas, aquellas doctrinas falsas nos dañaron mucho. Nos dañaron mucho. Amén. Entonces dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Ya no vas a estar delante de una imagen de metal, de materia. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué quiere decir? Si identificas lo que me agrada y lo que no me agrada y lo separas, te deshaces de lo que no me agrada y te quedas con lo que me agrada, ¿qué dice el Señor? Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿A quién le habla el Señor? Al pueblo de Dios. Hijo mío, no aceptes doctrinas de hombres. No aceptes enseñanzas que me desagradan a mí. No aceptes costumbres ni tradiciones, porque son vanidad. ¿Sí entendemos? Entonces, es que yo amo mucho las tradiciones de mi padre porque amo a mis padres. Ama a tus padres y hónralos con tus bienes. Reverencéalos, respétalos, cuida de ellos, comparte con ellos como cuando tú eras niño, que hasta se sacaban la comida de la boca por dártela. Se quedaban sin nada por agradar al niño. Ay, cómprale su paletita. No le hacen que nos vayamos a pie. Aunque nos vayamos a pie, pero cómprale su nieve a los niños. Ay, no le hace que caminemos una hora de camino. No le hace. Y ahora que están viejos los papás, pobre viejillo, rancio. Báñalo, perfúmalo. O no te cambiaba él, ella no te cambiaba a ti cuando andabas sucio, pestilente. O te rechazaba o te despreciaba porque andabas sucio. Te abrazaban, te besaban. Mira cómo andan mis niños. Y ahí van a bañarnos, a lavarnos, a perfumarnos. Y ahí nos traen a besos. Y ahora los papás, ¿sí me entienden? Hay que aprender a agradecer, hermano. Entonces dijo el Señor: por tanto, así dijo el Señor: si te conviertes, yo te restauro, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, si ya conoces, ya identificas lo que es precioso, lo que es vil, lo que es abominable o lo que es agradable, bueno, sepáralo, desecha lo malo y quédate con lo bueno. Amén. Serás como mi boca. Entonces, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si yo no me limpio, si yo no me consagro, si yo no me santifico, si yo no me esfuerzo por agradar a Dios, por aprender de Dios, estaré capacitado para enseñarte. Si yo no sé hacer diferencia entre mi mano derecha y mi mano izquierda, ¿qué te voy a enseñar? ¿Qué podían enseñar los de Nínive? Por eso mandó a Jonás: enséñanos, Jonás. No, pero que son hombres así, enséñanos, pero que se portan re mal. ¿Por qué crees que te estoy enviando con ellos? Es que no saben hacer lo bueno. ¿Por qué crees que te estoy enviando allá? No, hay que se las arreglen solas. Yo me voy a Tarsis mejor. Te dije que te vinieras a Nínive y acá te quiero.
Tuvo que tratarlo así el Señor, porque este hombre no entendía. Te estoy mandando a Nínive, no a Tarsis. Pues yo me voy para Tarsis, te guste o no te guste. No, no me gustó. Así quieres que te trate, órale pues. Ya le andaba a Jonás, ¿o no es cierto? Ya le andaba a Jonás. Entonces, hermano, hay que aprender a hacer el bien, dijo el Señor. Hay que aprender a hacer el bien. Si no sabemos hacer el bien, no podemos enseñar a nadie. Mire, vamos a Salmo 51. Dele la gloria a Dios. Y no creo que estoy enojado, ya me conocen, a mí como soy. Salmo 51, denle la gloria al Señor. Salmo 51 dice el versículo 10. Fíjate lo que le dijo David al Señor en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ya cuando tenga yo esa virtud, esa bendición, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué tiene que hacer el enseñador? Limpiarse, purificarse, entregar su voluntad a Dios. Amén. Ofrecerse en sacrificio a Dios voluntario. Y ya cuando el Señor me enseñe, cuando el Señor me capacite, cuando el Señor me limpie, si alguno se limpiare de todas estas iniquidades, será un vaso útil, agradable, preparado para que lo use el Señor, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces tiene que comenzar por mí, hermano, la enseñanza, para que pueda yo y aprenda yo a acercarme a los pecadores, a la gente que está engañada, pero con amor. Nada de que arrebatarle su escapulario, su rosario, hasta le dan el jalón, quítese esto, y hasta lo lastiman, tírenlo, quémenlo, esto no sirve para nada, mire para qué sirve. ¿Y cómo se siente la gente? Humillada, agredida, molesta, y como ellos sí pelean, pues hasta se surten a aquel que quiso decir, oh gloria a Dios, qué bueno que padezco afrenta por causa de Cristo. No, por falta de tu imprudencia. ¿Quién te dijo que le arrebataras, que le insultaras, que lo molestaras? Háblale con amor. Amén. También esto tiene que aprender el pueblo. Gloria a Dios. Es que yo tengo la razón, ¿verdad? Sí tienes la razón, pero la perdiste para demostrar que la tienes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dijo el salmista David? Hasta que yo esté limpio, hasta que yo esté libre, hasta que yo aprenda, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Que los pecadores se van a convertir a ti. Amén. Entonces, estas cosas, hermano, se les enseñan. No participe, hermano, en el día de muertos. No participe que en el pan de muertos, que en la rosca de reyes, que esto, que lo otro, hermano. Aprenda a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es que son actividades sencillas, nomás para convivir con la gente. Y que ya, ¿por qué vas a relacionarte? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Dijo el Señor. ¿Qué no sabes hacer diferencia? ¿No reprendió a María Magdalena cuando andaba allá en los sepulcros? Oigan, ¿dónde lo pusieron? Quiero ver el cuerpo. Pues no está. ¿A dónde lo llevaron? ¿Que no les había dicho que se iba a levantar él? Amén. Díganme dónde lo pusieron. ¿Quién se lo llevó? Ahora me lo regresan. Y le dijo María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. ¿Qué no les había dicho yo? Que al tercer día me iba a levantar. Amén. Esa es la atención que me pusieron. Esa es la credibilidad que me dan. Esa es la fe que tenían en mí. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿qué le estamos enseñando al pueblo?
para que de aquí salga, hermano, y comience a practicar aquellas costumbres. Es que los niños, mira, para que se diviertan con el Halloween, ya le compré una mascarita de diablito, y a esta de monstruo, y aquel de hombre lobo, y aquel de difunto, y aquel de la parca, y aquel. ¿Eso es lo que quiere el Señor que practique su pueblo? No quiere el Señor que practiquemos la bondad, la honestidad, la santidad, la pureza, la compasión. Amén. Entonces, si aprendemos lo que tenemos que hacer, o también que está preparando, hermano, su máscara, su calabaza con ojos y con dientes. Hermano, nada de eso. ¿Cuánta gente le lleva de comer a los muertos? ¿Se lo comen los muertos? Se lo comen los drogadictos que se esconden ahí en las tumbas. ¿Qué onda? Ya llegó el noche ese. Y empiezan a arrastrar las comidas que le dejan a los muertos y a comer ellos. Una botellita de vino, porque el que murió de cirrosis, de alcoholismo. Si murió de drogadicción, le dejan hasta un carrufo ahí de marihuana. Y hermano, ese día va a haber un montón de drogadictos, de indigentes, visitando el panteón allí. A expectativa. Ya cuando se van las gentes, ya váyanse, ya ciérrale panteonero, porque ya queremos. Ahí van. Recogen las coronas, se las venden a otro, apagan las veladoras y venden el vaso, y de ahí viven, hermano. ¿Me entienden? Y la gente, yo cumplí con mi muertito, pero el Señor dice, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Que no aprenden a conocer lo santo, lo profano, lo que me agrada, lo que no me agrada? Gloria a Dios. Así que le damos toda la gloria al Señor. Vamos con Malaquías. Gloria a Dios. Vamos con el profeta Malaquías. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia tiene, hermano, para pasarnos aquí toda la semana hablando del Señor y de su palabra. Vamos al libro de Malaquías en el capítulo 3. Dice Malaquías capítulo 3. ¿Y quién vive? ¡Cristo! Hay cosas, hermano, profanas, aún en la iglesia. Fíjense bien, las cosas profanas. Si dentro de la iglesia estamos haciendo cosas que no se deben de hacer aquí en la iglesia, en este lugar, estamos profanando el lugar. Si estamos platicando de negocios o de algunas otras cosas, estamos profanando el santuario porque estamos con profanas y vanas pláticas. ¿Sí me entienden? El pueblo del Señor debe de entender esto. Hermano, es que no sean tan religiosos. No somos religiosos. Este lugar se hizo y se dedicó para el Señor, para el culto. A veces, hermano, permitimos que nuestros niños se meten una cascarita de fútbol aquí y la puerta y andan acá con sus pelotas entre las cosas. Hermano, eso es profanar el santuario también. Y vamos a tener que pedirle más al Señor, porque sí, a veces tenemos nuestros hijos que con su patinetita, que con su pelota, que con esto, que el otro aquí dentro. Dijo, Señor, este lugar es para que den honra, gloria a mi nombre. Enseñen a sus hijos, enseñarás a tus hijos, enseñarás a tus hijos también. Amén. Pero que están chiquitos, pues quítale ese cuernito de chivo. ¿Por qué? ¿Qué le estás enseñando? Quítale esa pistolita. Eso no corresponde a alguien que profesa piedad. Amén. Así que le damos la gloria al Señor. Malaquías capítulo 3. Es cierto que nos amamos mucho a nuestros hijos, pero hay que aprender a hacer diferencia. Amén. Si lo estamos amando o lo estamos dañando. Capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero. El Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor. ¿Para quién es el libro este, hermano? Para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro.
ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y se darán cuenta, notarán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Si sabemos hacer diferencia entre lo santo y lo profano, también el Señor va a hacer diferencia entre usted y un pagano. ¿Sí entendemos? Va a ser notoria una gran diferencia, porque cuando el mundo arda, dice, arderán los malos, arderán los inicuos, y ustedes saldrán y saltarán como becerros de la manada, mientras los otros son estopa ardiendo bajo sus plantas. ¿Se irá a notar la diferencia? Uno ardiendo y otro saltando de gozo por la presencia del Señor. ¿Y el fuego qué te hace? Nada. Esa es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria al Señor. Hay mucho, hermano, que hablar acerca de esto, pero quiero que lea ahí en 2 Corintios 6, porque ya vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a reunirnos, hermano, el día 30 en este lugar? Va a ser una velada general para estar pidiendo cobertura, para estar pidiendo protección en esos días que la gente se divierte supuestamente con un juego de esa tradición. Hay satanistas en ese momento sacrificando gente, sacrificando niños. ¿Sí me entienden? Celebrando, hermano, orgías satánicas y haciendo fiesta a Satanás, mientras traen a toda la gente acá respaldándolos con una calabacita pidiendo dulces o travesuras. O me das dulces o te rompo los vidrios de tu casa. O me das dulces o le quebro el vidrio a tu carro. O me das dulces o te rayo el carro, te poncho las llantas. ¿Qué hago? No, mejor dulce. Bueno, ¿verdad? Entonces los están enseñando a jugar haciendo maldad y sacando provecho de las demás. Entonces la iglesia tiene que estar velando, orando y mantener a nuestros hijos ocupados bajo la cobertura del Señor y no mandarlos a pedir dulces. Amén. No mandarlos. Según 2 Corintios 6 dice el versículo 14: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no participemos, no tomemos la misma costumbre, no nos acompañemos, no seamos compañeros de ellos, ni participemos en sus prácticas. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Puedes entender que la justicia está en un extremo y la injusticia en otro, ¿o no? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La luz pertenece a un rango, las tinieblas a otro. La iglesia de Jesucristo pertenece a un rango y la iglesia pagana a otro. Y los paganos no saben hacer diferencia, pero los cristianos sí sabemos hacer diferencia. Santo o profano. ¿También? Santo o profano. Así se titula este tema. Santo o profano. ¿Sí entendemos? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué dijo el apóstol Pablo? Porque yo recibí del Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo, yo recibí del Señor Jesús lo que les he enseñado. ¿Amén? Yo recibí del Señor Jesús lo que les he enseñado. Ahora, como dice la hermana Patricia, y te voy a decir por qué. Terminamos ahí con Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10.
te voy a decir el por qué. Dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Jeremías 10:1. Oiga la palabra del Señor. Ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Oigan la palabra que el Señor ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendan el camino de las naciones. Amén. No aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos, son vanidad. Son vanidad. Hasta ahí lo dejan. Amén. Porque si seguimos leyendo, vamos a tener que hablar con qué hacen sus imágenes, con qué hacen sus ídolos y con qué hacen sus dioses. Entonces, ¿por qué? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Es que viene en el calendario. ¿Y quién hizo ese calendario? La iglesia popular, la que quitó el calendario auténtico y estableció el calendario romano. ¿Sí entendemos? Entonces, el pueblo del Señor jamás tenía esas celebraciones paganas, porque el pueblo del Señor sabía y sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dios les bendiga, que pasen los músicos.